Oigan, miren, no suelo usar mis redes para contar estas cosas porque la gente siempre cree que uno inventa estupideces por aburrimiento o para conseguir interacciones, pero literal necesito escribirlo en algún lado antes de que me dé un ataque de pánico o termine creyendo que de verdad perdí la cabeza. Si alguien que lee esto es de un pueblo chico o conoce esos montes olvidados donde la civilización se apaga en cuanto cruzas la última farola rota, va a entender más o menos el nivel de paranoia que traigo encima desde anoche. Para ponerlos en contexto sin aburrirlos con mi vida, me llamo Natalia, tengo 21 años, y el domingo pasado tuve una pelea horrible con mi exnovio, Marcos. El tipo se había vuelto insoportable con el tema de controlarme el celular, aparecerse en la puerta de mi casa sin avisar y hacerme gaslighting con cualquier estupidez, así que le corté de raíz. Le bloqueé en todas partes y salí escopetada de mi departamento rumbo a la casa de mis abuelos en el pueblo para despejarme unos días. Malísima idea. En los pueblos la gente no respeta tu espacio y al final terminas ahogada igual, así que ayer por la tarde, harta de escuchar los típicos cuchicheos de las vecinas en la plaza, agarré una campera ligera y me metí caminando hacia la zona de la antigua fábrica de papel abandonada, allá al fondo del valle, donde nadie pisa jamás porque dicen que los cimientos están carcomidos por la humedad y el terreno es una trampa de pozos ciegos y maleza. Lo primero que recuerdo con nitidez no es una introducción dramática ni nada de eso, fue el olor a hierro oxidado mezclado con hojas podridas de eucalipto. El sol ya estaba cayendo, y esa zona del monte es jodidamente densa, de esos lugares donde los árboles crecen tan pegados que tapan la luz del cielo y te dejan a oscuras mucho antes de que anochezca de verdad. Yo iba caminando con los auriculares puestos, intentando ignorar las 20 llamadas perdidas que Marcos me había intentado colar desde un número oculto, cuando de repente la música en mis Spotify se cortó de golpe. No fue un problema de conexión y se quedó sin batería. El reproductor se pausó solo, con ese silencio molesto que te zumba en los picos de las sienes. Me saqué un auricular, frunciendo el ceño, y me quedé parada en medio de un sendero de tierra tapado por raíces gigantescas. El sonido de los grillos y el viento chocando contra las copas de los eucaliptos había desaparecido por completo. Literalmente era un silencio tan pesado que me dolían los oídos, como si el aire se hubiera vuelto denso, gelatinoso. «¿Hola?», dije en voz alta, aunque mi voz sonó súper débil, tragada al instante por la penumbra de los árboles. Saqué el celular para ver si al menos tenía señal para prender la linterna, pero la pantalla estaba congelada en una aplicación que ni siquiera tenía abierta, la cámara frontal estaba activa, mostrándome mi propia cara en la oscuridad, con los ojos bien abiertos por el susto. Y lo peor no era eso. Detrás de mí, en la pequeña miniatura de la pantalla, se alcanzaba a ver una silueta alta, de pie, inmóvil entre los troncos oscuros, con los brazos caídos a los costados de manera extrañamente rígida. Giré sobre mis talones a toda velocidad, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando ver a Marcos que me había seguido hasta el monte para reclamarme alguna tontería. Pero no había nadie. Solo los troncos retorcidos de los eucaliptos, la negrura avanzando rápido y el suelo cubierto de ramas secas que crujían bajo mis zapatillas. No esperé a ver más. Pegué un grito ahogado, tiré el celular al suelo del susto y eché a correr a ciegas entre los árboles, tropezando con las ramas bajas, rasgándome los brazos con las zarzas y tragando aire helado que me quemaba los pulmones. Corrí sin mirar atrás, guiada únicamente por la desesperación, hasta que las luces amarillas de la carretera principal aparecieron a lo lejos entre la maleza. Salí disparada hacia el asfalto, cruzando sin mirar, justo cuando un coche del pueblo pasó frenando de golpe y haciéndome luces con furia, mientras el conductor me gritaba groserías desde la ventanilla. No me importó. Seguí corriendo hasta llegar a la estación de servicio que está en la entrada del municipio, donde me encerré en el baño a llorar temblando como una hoja, con las manos ensangrentadas por los rasguños y el abrigo hecho jirones. Los locales dicen que en esa zona de la fábrica abandonada hubo derrumbes raros en los años 90 y que nunca terminaron de sacar los escombros de abajo. Mis papás creen que fue un ataque de pánico por la pelea con mi ex y la presión de la universidad. Pero hoy por la mañana, cuando por fin me animé a volver a casa acompañada de mi prima para buscar mis cosas y largarme de este pueblo de mierda para siempre, fui directo a la silla de mi dormitorio a recoger la campera vaquera que recordaba haber dejado tirada. La campera estaba ahí,
doblada con una prolijidad enfermiza sobre la cama. Y cuando la levanté para meterla en la maleta, vi que el bolsillo delantero estaba lleno hasta el tope de tierra húmeda de monte y hojas de eucalipto podridas, junto con la pantalla rota de mi celular que supuestamente había perdido en medio del barro oscuro del desagüe la noche anterior. Esto me pasó a mí, espero que me crean porque lo pasé fatal. Estaba solo en la estación de servicio El Cruce, un puesto de combustible medio abandonado en medio de la nada, a 50 kilómetros del pueblo más cercano, cubriendo el turno de madrugada porque al dueño anterior le dio un infarto la semana pasada y a mí me pagaban el doble por tragarme la soledad de las 3 de la mañana. Para ponernos en sintonía y que entiendan la clase de ambiente que había, afuera, la ruta nacional era una línea de asfalto negro que se perdía en la planicie reseca de la meseta, sin una sola luz de ciudad en kilómetros a la redonda. El calor seguía pesadísimo a pesar de ser las 3:30, un aire caliente y seco que te secaba la garganta en 2 segundos. Yo estaba apoyado sobre el vidrio del Gumex, tomando un mate lavado y mirando un video estúpido en el celular para no dormirme, cuando las luces de la playa de estacionamiento parpadearon de golpe. No fue un bajón de tensión común. Los 4 focos halógenos gigantes que iluminaban los surtidores se apagaron al unísono, dejando el lugar sumergido en una penumbra amarillenta y sucia que apenas si dejaba ver los surtidores viejos de los años 90. Al segundo, escuché el ruido seco de neumáticos pisando la gravilla fina de la entrada, me asomé por la ventanilla blindada del kiosco. Parado junto al surtidor número 3 no había un auto moderno, ni una camioneta de reparto, ni siquiera un camión de ganado de esos que suelen pasar a estas horas. Era un coche viejo, un sedán americano de los 70, de un color marrón descolorido que parecía hecho de óxido seco, con los paragolpes atados con alambre y las luces delanteras tuertas, echando una humareda gris y densa por el caño de escape que olía a carne podrida mezclada con nafta vieja. Nadie se bajaba. El auto se quedó ahí, con el motor rateando y tosiendo, haciendo vibrar los vidrios del local con un golpeteo metálico rítmico. ¿Necesita combustible o viene a pasar la noche, amigo? Grité abriendo la ventanilla corrediza del kiosco, intentando sonar con la mayor seguridad posible aunque el estómago ya se me había encogido en un nudo frío. La puerta del conductor del coche viejo se abrió con un chirrido de bisagras oxigenadas que daba de entera. Del interior bajó un tipo alto, extremadamente delgado, enfundado en un traje gris de corte antiguo que le quedaba demasiado grande, con los hombros caídos y el sombrero de fieltro ladeado de tal forma que le cubría por completo los ojos. Caminó hacia la ventanilla con pasos lentos, arrastrando los zapatos contra la piedra con un sonido áspero que me taladraba la cabeza. Cuando llegó a la ventanilla, el hedor que desprendía me hizo dar un paso atrás por puro reflejo. Olía a humedad de sótano cerrado, a tierra de cementerio recién movida y a sudor seco de muchos días. «Lleno el tanque», dijo el tipo. Su voz sonaba como 2 piedras lijándose entre sí, seca, sin ninguna inflexión humana, como si hacía años que no usaba las cuerdas vocales. «Mire, el surtidor 3 está fuera de servicio por mantenimiento, tiene que pasar al de la esquina», le contesté, señalando con el mentón el otro extremo de la playa, deseando que se fuera de una vez. El tipo no se movió ni un centímetro. Se quedó estático, con las manos metidas en los bolsillos del saco gris, apoyando el peso del cuerpo sobre una pierna. Y lentamente, sin prisa, levantó la cabeza hacia mí, inclinando el sombrero hacia atrás. La luz amarillenta del cartel de la estación le iluminó la cara de lleno. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. No tenía la piel quemada por el sol ni arrugas comunes, su rostro estaba completamente surcado por grietas finas y secas, como la tierra arcillosa cuando se cuartea por una sequía extrema, y lo peor de todo era que, en lugar de ojos, en las cuencas vacías tenía 2 pequeños montoncitos de tierra negra de donde salían raíces diminutas y secas que se le metían por debajo de los párpados. «El tanque está seco, muchacho», repitió con exactamente el mismo tono plano, mecánico, mientras una de sus manos salía del bolsillo del saco. «Y nosotros necesitamos llegar antes de que amanezca». Sacó la mano para apoyarla sobre el marco de metal de la ventanilla. Sus dedos eran demasiado largos, nudosos y terminaban en uñas amarillentas y gruesas como garras de animal. El terror me nubló el juicio.
No pensé en protocolos, ni en la caja registradora, ni en las llaves del local. Me tiré hacia atrás, cayendo de espaldas contra las estanterías de latas de aceite y botellas de refresco, mientras del otro lado del vidrio el tipo golpeaba la ventanilla con los nudillos. El golpe no sonó a vidrio rompiéndose, sonó a madera seca rajándose bajo un hacha, un impacto seco y hueco que hizo temblar todo el revestimiento de plástico del kiosco. Me arrastré a gatas hacia la puerta trasera que daba al almacén, con el corazón latiendo a 1000 por hora, respirando agitadamente por la boca abierta. Puse el cerrojo de seguridad de la puerta metálica y me quedé encajado entre dos pilas de cajones vacíos de gaseosa, temblando de pies a cabeza, con los ojos clavados en la rendija inferior por donde se filtraba la luz de la playa. Afuera, el motor del coche viejo seguía rateando. Pero ahora no se escuchaba solo una voz, eran varias voces superpuestas, murmurando cosas ininteligibles, como si muchas personas estuvieran apretadas dentro de ese habitáculo diminuto, hablando al mismo tiempo en un susurro grave que rebotaba contra los surtidores de chapa. Pasaron horas. O tal vez fueron solo 10 minutos, la noción del tiempo se me desfiguró por completo en medio de ese silencio espeso. Nadie más pasó por la ruta. Ningún camionero paró a cargar café. El zumbido del tubo fluorescente del techo volvió a estabilizarse de golpe, emitiendo otra vez su nota constante y fastidiosa. Cuando finalmente me atreví a ponerme de pie sobre mis piernas temblorosas, agarrar la escoba como si fuera un arma y asomarme con muchísimo cuidado por la ventana del almacén que daba a los surtidores, el coche ya no estaba. La playa de estacionamiento estaba completamente vacía, bajo la luz fría y neutra de las primeras claridades del amanecer que empezaban a teñir el horizonte de un gris sucio y ceniciento. No había marcas de neumáticos en la gravilla. Ningún rastro de aceite, ninguna huella en el polvo. Absolutamente nada que indicara que un vehículo pesado había estado ahí hacía un rato. Salí despacio a la intemperie, con el sol empezando a calentar el asfalto reseca, sintiendo el aire pesado de la meseta pegándose a mi sudor. Respiré hondo, intentando autoconvencerme de que había sido una alucinación por el cansancio acumulado de las guardias nocturnas. Me volví hacia la puerta de entrada del kiosco para retomar el trabajo y cerrar el turno antes de que llegara el relevo. Y ahí, grabadas profundamente sobre la gruesa capa de polvo gris que cubría el vidrio exterior de la ventanilla blindada, había 4 huellas de manos con dedos excesivamente largos, marcadas desde adentro hacia afuera, junto con un pequeño montón de tierra negra y seca que se deslizaba lentamente por el cristal. A ver, respondiendo al hilo, la verdad es que yo siempre fui de los que se burlaban de estas cosas en Internet. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que iba a terminar escribiendo un testazo kilométrico en un foro de Reddit contando una experiencia de terror, me hubiera reído en su cara. Siempre pensé que las historias de animales extraños, cosas que cambian de forma y leyendas urbanas de pueblos perdidos eran inventos de gente aburrida que no tiene nada mejor que hacer en sus ratos libres. Pero la realidad es que hay cosas ahí afuera que desafían por completo la lógica, y cuando te toca vivirlas en carne propia, te aseguro que la perspectiva te cambia de golpe. Para que entiendan bien el contexto y no piensen que me lo estoy inventando todo para llamar la atención, tengo que empezar por el principio de esa semana tan maldita. Me llamo Adrián, tengo 24 años, y a principios de octubre acepté hacerle un favor a mi familia. Pasar 3 semanas completamente solo en la vieja casona de piedra que mis abuelos tenían en un pueblo de la sierra llamado San Felices. La casa llevaba abandonada casi una década tras la muerte de mi abuelo, y mis tíos querían venderla, pero antes necesitaban que alguien fuera a revisar los cimientos, limpiar la planta baja y vaciar una vieja despensa oscura que estaba al fondo, debajo de las escaleras principales, donde se acumulaban cajas llenas de trastes viejos, herramientas oxidadas y recuerdos de otra época. Acepté porque necesitaba algo de dinero extra y un lugar tranquilo donde desconectar de la rutina de la ciudad, sin imaginar que lo único que iba a conseguir era ganarme un trauma de por vida. Los primeros días transcurrieron con normalidad, aunque el ambiente del pueblo ya de por sí pesaba bastante. A las 8 de la tarde las calles se quedaban completamente vacías, sin una sola alma a la vista, y el único sonido que se escuchaba era el viento colándose entre los tejados de pizarra. Pero lo peor estaba dentro de la casa.
Esa despensa del fondo era un agujero negro de humedad y polvo. La única luz que entraba venía de un foco colgante con un cable pelado que parpadeaba cada vez que soplaba fuerte afuera. El suelo era de tierra batida y piedra irregular, y el aire olía permanentemente a tierra mojada, a cartón podrido y a encierro. Esa noche en específico eran pasadas las 2 de la mañana. Yo seguía ahí abajo, con las manos hechas polvo, intentando mover un pesado mueble de madera de pino carcomida que bloqueaba el acceso a la parte más profunda de la despensa. El cincel y el martillo descansaban sobre una caja de cartón mientras yo me secaba el sudor de la frente con la manga de la sudadera. El silencio en esa parte de la casa era tan espeso que hasta el zumbido de mis propios oídos se volvía molesto, un ruido constante que te taladra la cabeza cuando estás demasiado tiempo en completa soledad. Fue entonces cuando lo escuché. No vino de afuera de la casa, ni del techo. El sonido salió de debajo del pesado mueble que intentaba mover, un rasguño corto, metálico, seco y con un ritmo completamente antinatural. Me detuve de inmediato, con el corazón dando un vuelco sordo en el pecho. Me quedé congelado en el sitio, mirando fijamente la negrura absoluta que se formaba debajo de la madera vieja, intentando autoconvencerme de que se trataba de alguna rata de campo grande o un hurón despistado que se había metido a buscar refugio del frío de la sierra. Fuera de ahí, bicho, murmuré en voz alta, intentando sonar seguro, y le di un golpe leve al zócalo del mueble con el mango de la herramienta para espantarlo. El rasguño se cortó de golpe. Y lo que salió de la oscuridad no fue una rata, ni un ratón común. De entre las sombras emergió un gato. En el primer segundo pensé que estaba enfermo, de esos gatos callejeros sarnosos, flacos y abandonados que deambulan por los callejones oscuros de los pueblos. Pero en cuanto el animal avanzó un par de pasos y quedó bajo el cono de luz amarilla del foco del techo, una sensación de repulsión profunda e instintiva me recorrió toda la columna vertebral. El gato era exageradamente largo, con el lomo arqueado de una forma rígida, antinatural, y un pelaje grisáceo, apelmazado, cubierto de costras secas y manchas de barro viejo. Lo que realmente te revolvía el estómago eran las proporciones. Sus patas delanteras eran notablemente más largas que las traseras, terminando en garras gruesas, amarillentas y toscas que parecían más dedos humanos deformados que las uñas de un felino común. El animal no maulló. Se quedó completamente estático, con las patas rígidas contra la tierra, y sus ojos eran una negrura total, completamente dilatados, sin rastro de pupila ni brillo, mirándome con una fijeza insoportable, fría y completamente calculadora. Retrocedí un paso por pura inercia, respirando con dificultad. Tranquilo, vete a la calle, sal de aquí, le dije con la voz temblorosa, levantando una mano de manera lenta para no asustarlo más de la cuenta. El gato no retrocedió. Dio un paso al frente y, en lugar de caminar con la elegancia típica de los felinos, sus articulaciones crujieron con un sonido seco, como madera vieja rompiéndose bajo presión, estirando el cuerpo de manera grotesca. Y de su garganta no salió un ronroneo, emitió un gorgoteo húmedo y pesado, como si tuviera la boca llena de agua estancada y grava, un ruido mecánico que parecía salir de un tubo de desagüe obstruido. El pánico empezó a nublarme el juicio. Quise moverme hacia la salida de la despensa, pero el cuerpo no me respondía con rapidez. El gato volvió a avanzar, arrastrando el vientre contra el suelo con movimientos espasmódicos, robóticos, como si alguien estuviera moviendo los hilos de una marioneta rota. Y entonces abrió el hocico. No fue un maullido agudo. Su mandíbula se desarticuló hacia los lados con un chasquido asqueroso, abriéndose el doble de su tamaño normal, y de esa garganta profunda brotó una voz humana perfectamente clara, pero profundamente distorsionada, idéntica a la voz de mi abuelo fallecido hacía años, repitiendo exactamente la misma frase con la que solía recibirme cuando yo era niño y llegaba de visita a la casa. Adrián, muchacho, qué tarde llegas a la casa. El terror me bloqueó por completo el sistema nervioso. La sangre se me congeló en las venas y sentí un mareo espantoso. Antes de que pudiera reaccionar, el animal dio un salto repentino hacia mi cara con una velocidad increíble, desafiando cualquier ley de la física. En un reflejo puramente instintivo, alcé el brazo para cubrirme la vista y lancé un manotazo con el pesado cincel de hierro que tenía en la mano. Sentí el impacto seco contra algo denso,
peludo y correoso, seguido de un chillido agudo que resonó en todo el sótano como metal raspando contra metal. No lo pensé dos veces. Rodé por el suelo de tierra, me puse en pie de un salto sin mirar atrás y eché a correr hacia las escaleras de piedra que subían a la cocina, saltando de 3 en 3 los escalones. Al llegar arriba, azucé la pesada puerta de roble del sótano con todas mis fuerzas, bajé los 2 cerrojos de hierro oxidado y me recosté contra la madera, temblando de pies a cabeza, con los pulmones ardiendo y las manos chorreando un sudor frío y espeso. Pasé lo que quedaba de la madrugada sentado en una silla en medio de la cocina a oscuras, con los ojos fijos en la rendija de la puerta del sótano, escuchando como algo arañaba la madera desde adentro con un ritmo constante, metódico y paciente que no se detuvo en ningún momento hasta que empezaron a entrar los primeros rayos de luz por la ventana. En cuanto aclaró el día, no bajé a recoger las herramientas ni a terminar el trabajo. Tomé mi mochila, metí lo poco que tenía, eché la llave de la puerta principal y me largué de ese pueblo maldito en el primer autobús que pasó por la carretera. Ahora vivo de nuevo en mi departamento en la ciudad, con la puerta blindada, las cerraduras reforzadas y las luces de los pasillos encendidas toda la noche para intentar calmar la paranoia. Pero el verdadero problema no es el recuerdo de esa voz saliendo de la boca de un animal, el problema es que anoche, cuando me desperté sudando a medianoche tras una pesadilla, al estirar la mano a tientas para apagar la alarma en la mesa de noche, mis dedos rozaron un pequeño montón de tierra seca y 3 pelos grises, gruesos y rígidos, perfectamente alineados sobre la madera. Si alguien lee esto, que sepa que a los 47 años uno ya está de vuelta de casi todo, tengo la hipoteca medio pagada, un divorcio amistoso a espaldas y la paciencia justa para aguantar gilipolleces de despacho. Por eso, cuando el ayuntamiento me ofreció un extra bien jugoso por pasarme el fin de semana encerrado en el archivo municipal digitalizando los viejos expedientes sonoros del antiguo sanatorio psiquiátrico de la ciudad, un complejo hospitalario clausurado a cal y canto a principios de los 80, acepté sin pensarlo demasiado. Un despacho solitario, una mesa grande, miles de cintas de casete y carpetas de cartón piedra. Suena aburrido, ¿verdad? Pues te juro que preferiría haberme roto una pierna antes que pisar esa tercera planta un sábado a la 1 de la madrugada. Para ponernos en situación, el edificio del archivo está en la zona vieja, un mamotreto gris de hormigón de los años 60 construido encima de lo que fue el hospicio antiguo. A esas horas, la calle es un solar completamente muerto y dentro del edificio solo se escucha el zumbido constante de los tubos fluorescentes del techo y el goteo lejano de alguna cañería vieja en los baños de la planta baja. Yo estaba sentado frente a la mesa de trabajo, con los codos apoyados en la madera, un vaso de café de máquina templado y asqueroso al lado, y unos auriculares grandes de diadema metidos en las orejas para aislarme del silencio. Mi trabajo era sencillo pero pesado, escuchar las cintas de audio magnético donde los antiguos médicos grababan las sesiones con los pacientes más conflictivos, transcribir los datos clave a una base de datos moderna y tirar el soporte analógico a la papelera si ya no servían para nada. Llevaba ya 3 horas escuchando monótonas grabaciones de hombres y mujeres mayores divagando sobre dolores imaginarios, voces en las paredes y obsesiones repetitivas, cuando puse la cinta marcada con el número 412. Al principio sonaba igual que las otras, estática pesada, el chirrido molesto de una silla de despacho arrastrándose sobre baldosas y la voz ronca, cansada, de un psiquiatra maduro dictando la fecha y el nombre del caso. Sesión 19 de octubre de 1979. Doctor Andrés Mola con el paciente interno número 83. Me acomodé mejor en la silla, estiré los dedos sobre el teclado del ordenador portátil y me puse a teclear el resumen automático. Pero a los 2 minutos exactos de reproducción, el médico en la cinta se cayó de golpe. No cortó la grabación, se hizo un silencio espeso, roto únicamente por una respiración pesada, húmeda y muy cercana al micrófono, como si el psiquiatra se hubiera pegado el aparato directamente a los labios para que nadie más escuchara. Y entonces, el doctor Mola dijo algo que me hizo soltar las manos del teclado de un sobresalto.
El tipo que está sentado ahora mismo frente al ordenador, el que vino con la sudadera gris y las zapatillas desgastadas, lleva 5 minutos mirando fijamente hacia la puerta del pasillo, creyendo que está a salvo. Me quedé completamente helado. El corazón me dio un vuelco brutal en el pecho, golpeándome las costillas con una fuerza desmedida. Miré de inmediato hacia la puerta de madera del despacho, que estaba entreabierta dejando ver un trozo del pasillo oscuro a oscuras. ¿Cómo demonios sabía eso? ¿Era una broma pesada grabada a propósito por los técnicos del ayuntamiento para asustar al nuevo? ¡Qué gracia de mierda!, murmuré en voz alta al aire vacío de la habitación, intentando convencerme de que alguien había colado un archivo editado en la caja de cintas para ver mi reacción. Pero la cinta siguió reproduciéndose por mis auriculares, y la voz del médico continuó, describiendo cada movimiento que yo estaba haciendo en ese preciso instante con una precisión quirúrgica, a un segundo exacto de retraso. Ahora traga saliva con miedo, se levanta despacio de la silla, y camina hacia el interruptor de la luz de la mesa, pensando que si apaga el foco va a desaparecer. Me puse de pie de un salto tan violento que la silla rodó hacia atrás y chocó contra la estantería de archivadores metálicos. El café se reventó sobre los papeles, manchando los folios de marrón. Mis manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener el aparato reproductor de casetes. Quise arrancarme los auriculares de la cabeza, pero los cables se me enredaron en el cuello, y la voz continuaba ahí, metida dentro de mi cerebro con una nitidez espeluznante. No intentes desenchufarlo, Lucas. El cable ya no llega al enchufe desde hace 40 años. Un sudor frío, denso y pegajoso me recorrió toda la espalda. Miré el reproductor viejo de la marca Sanyo que estaba sobre la mesa. El aparato no tenía ningún cable de alimentación conectado a la red eléctrica, funcionaba con 2 pilas de linterna oxidadas que, cuando las revisé a primera hora de la noche, estaban completamente sulfatadas y secas, incapaces de dar energía ni a una calculadora de bolsillo. El terror me paralizó las piernas. En ese mismo instante, en el pasillo oscuro del exterior, se escuchó un sonido seco y pesado. Un arrastrar lento de suelas de zapatos de cuero duro sobre el suelo de terrazo. Paz, paz, paz. Avanzaban con una calma desesperante, acercándose de manera inexorable hacia la puerta de mi despacho. Quise correr hacia la ventana que daba a la calle, pero el despacho estaba en un tercer piso y las rejas de seguridad de hierro forjado estaban cerradas con candados viejos de los que no tenía la llave. Las pisadas se detuvieron justo en el umbral de la puerta entreabierta. El aire de la habitación se enfrió de golpe, adquiriendo un olor denso a formol, a ropa vieja guardada en arcones húmedos y a piel humana encerrada durante décadas sin ver el sol. La puerta se abrió un par de centímetros más, empujada por una presión invisible. Desde la oscuridad del pasillo, una mano huesuda, larga, con la piel grisácea y las uñas completamente negras, asomó por el marco de la puerta, aferrándose al borde de madera con una fuerza inhumana. No pude gritar. La garganta se me cerró por completo. Me acurruqué contra la esquina de la pared, abrazándome las rodillas, con los auriculares aún puestos zumbando con una estática blanca muy fina, mientras la voz del médico en la cinta dictaba el cierre del expediente. Paciente nuevo admitido en el registro permanente. La sesión ha concluido. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirado, temblando en la penumbra, hasta que los primeros claridades del amanecer empezaron a teñir de gris las persianas del despacho. Cuando los limpiadores municipales llegaron a las 7 de la mañana, me encontraron tirado en el suelo, con la mirada perdida y balbuceando incoherencias. Los policías que revisaron el lugar no encontraron nada extraño, ningún casete viejo en la mesa, ningún reproductor antiguo, solo mi portátil apagado y las carpetas digitales que me tocaba revisar. Renuncié al trabajo esa misma mañana, largándome de la ciudad con lo puesto, sin mirar atrás. Pero hoy, mientras escribo esto en mi nueva casa a cientos de kilómetros, con todas las luces de las habitaciones encendidas a pleno rendimiento, noto un frío constante en la nuca y, cada vez que paso por delante de un espejo, el reflejo de mis ojos tarda una décima de segundo más en parpadear que yo.